Bienvenido José a esta entrevista del equipo de BeFounded como tal, el proyecto Trading Algorítmico. La intención principal es documentar, bueno, tu proceso previo antes de empezar el proyecto, cómo nos conociste y tu proceso dentro del proyecto como tal, y después hacer una pequeña comparativa. Lo importante es para todas aquellas personas que nos ven, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, lo que sea, cualquier red social, y que están en la duda si empezar o no con herramientas automatizadas, teniendo en cuenta que la mayoría son un martingale, alta frecuencia, grid, doble tiempo, y es difícil tener resultados realmente. Lo importante es demostrar que hay herramientas que existen, proyectos como tal que te pueden dar resultados si realmente estás dispuesto a capacitarte, a invertir tiempo en entender la herramienta. Así que, bueno, José, si querés presentarte desde dónde nos estás hablando. Mi nombre es José Pineda, te hablo desde Tocancipá, Colombia, un pueblito cerca de la capital. Eh, Tengo 25 años, actualmente vivo con mi esposa y con mi hija y llevo más o menos incursionando en el mundo del trading desde el principio del año. José, Pues yo siempre había escuchado más o menos temas del ahí trading, pero ah, pues se ha trabado un poco. Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. Bueno, desde Colombia, si querés comentarnos el proceso previo antes de iniciar en el proyecto como tal, hace cuánto que has iniciado en este mundo del trading y por qué. eh, ya nosotros llevamos un año y medio, o sea, desde inicios del 2024 comenzamos o sea, se presentaron algunos eventos, conocimos algunas personas y terminamos cayendo en el mundo del trading de forma muy casual, pero pues de cierta forma buscando una oportunidad para conseguir como esa libertad, que es a final de cuentas lo que eh, yo he estado buscando y pues mi esposa también. Y dimos una oportunidad con una persona X. Y pues ahí nos dio como una introducción, pagamos una formación, y nos introdujo un poquito al mundo, cómo se podía empezar a operar, pero de forma manual. El muchacho en su momento sí nos dijo, no, yo tengo bots de trading, yo los manejo cuentas ajenas con eso, pero entonces lo que tú decías eran como de alta frecuencia, entonces por ejemplo para las cuentas de fondeo muchas veces no se los dejaban utilizar, entonces él decía, no, yo he utilizado como muchos no funcionan y pues digamos que no causó como mucha confianza en ese entonces como que no me llamó mucho la atención en ese entonces el tema y pues nos metimos ahí de lleno en el trading manual. Después como de unos 3 meses de seguir más o menos las recomendaciones que el muchacho nos había dado, pues él hizo como un periodo de tiempo donde estaba el curso, lo aprendimos así más o menos, nos dejó unas grabaciones y ya el muchacho, eh, digamos que nos abrió las puertas, pero ya de ahí en adelante como que nos defendimos nosotros. Sin embargo, pues quedaron bastantes preguntas, entonces buscando respuestas en YouTube, caí en el canal de Brandon y pues ahí comencé a ver algunas respuestas a las preguntas que yo tenía. Comencé a mirarlo por los lives que él hacía semana a semana, como para intentar obtener como más información acerca del mercado, la dirección y todo eso. Y ahí nosotros con mi esposa decidimos adquirir esa otra formación. Dijimos como que después de un periodo de observación nos dimos cuenta de que pues, parecía ser una persona confiable. Y pues justamente las respuestas que nosotros estábamos buscando era justamente lo que él le estaba enseñando como más o menos de forma gratuita ahí en el canal de YouTube. Y gracias a eso pues nos dio la confianza suficiente para ingresar en la mentoría que él tiene también de trading manual. Y pues fue un proceso, eso fue creo que en marzo del año pasado y estuvimos tomando la formación todo abril. Ya después duramos como en las clases de psicotrading, subidas y bajadas en el tema de la operativa, porque digamos que fue un proceso en el cual
me arrepiento un poco de no haberle hecho tanto caso a lo que él recomienda, porque digamos que uno se emociona a veces al ver los primeros resultados y evade algunas recomendaciones porque uno dice como, ay, me da pereza hacer backtesting, por ejemplo. Y ya después de que uno se pega contra la pared y entiende que de cierta forma sí tiene su importancia, entonces ahí ya que ya comencé como a seguir al pie de la letra sus recomendaciones y pues incluso siguiendo así al pie de la letra sus recomendaciones, pues como habían variables en la estrategia que pues dependían de mucha interpretación de la persona que estaba analizando, pues yo veía a veces en el grupo que algunos compartían como, oh, metí esta operación y take profit, ¿no? Y yo estaba buscando el mismo gráfico y todo lo contrario. Entonces, digamos que mis proyecciones no iban como alineadas con la que veía la mayoría de gente y pues eso me causaba mi desconfianza. Entonces esa desconfianza pues me hacía variar mucho los resultados, las emociones también entraban ahí, comenzar como a tener miedo. Entonces hubo un momento en el que yo dije, no, como que voy a alejarme un poquito de las opiniones de los demás y voy a centrarme como en lo que, en la interpretación mía y en el backtest. De ahí fue un proceso en el que durante la segunda mitad del año eh, empezamos a comprar como las primeras cuentas de fondeo, las más pequeñas, las de 5.000. Y subíamos, bajábamos y acabamos perdiendo como cuatro, pero consecutivas. Ya la quinta fue Todo, la primera que se pasó. todo esto que me comentás era 100% manual. Hasta el momento no te has sumado, digamos, al algorítmico. ¿En qué momento fue que tomaron la decisión con tu esposa de sumarse al trading algorítmico? Digamos que no teníamos como tal la intención al principio, pero cerca de la mitad del año, en las sesiones que teníamos con Brandon de repaso y de psicotrading, él nos comenzó a comentar, ¿no? Estoy desarrollando un bot con el cual pues planeo hacer esto y esto, y fue como un seguimiento. O sea, fue como que en agosto, recuerdo que fue más o menos por esa fecha, cuando comenzamos a prestarle más atención, porque él decía, ah, no, ya tengo el bot y ya estoy manejando algunas cuentas, estamos mejorando muchas cosas, y ya el siguiente mes, entonces octubre, creo que ahí fue cuando, no, como en septiembre, fue creo que cuando lanzó por primera vez la membresía por ahí, y nosotros pues todavía como con desconfianza y pues no teníamos tampoco el dinero ahí, entonces digamos que no sentimos como la necesidad de comprarlo en ese momento, pero pues lo seguíamos mirando, ¿no? Él nos seguía como informando sobre el proceso que iba llevando y pues nos iba pareciendo chévere porque cada vez como que nos iba abriendo un poquito más la mente a que uno no necesariamente tiene que estar pegado al gráfico para obtener buenos resultados. O sea, comenzó a abrirnos como otra ventana totalmente diferente al trading manual, ¿no? Y fue así, un seguimiento en septiembre, después en octubre como que seguía haciendo, eh, creo que ella comenzó a promocionarlo bastante más. Y pues ya se comenzaban a ver los primeros resultados de las personas que habían ingresado. Entonces ya para noviembre, eh, con mi esposa pues habíamos hecho todo el seguimiento y nos interesó bastante. Y llegamos a un momento y dijimos, ¿y si lo adquirimos? O sea, confiamos en la persona, principalmente eso, ¿no? Porque prácticamente todos los que yo había visto, o sea, hasta ese entonces era gente terceros, o sea, ajenos a los que yo no conocía y pues obviamente eso no da confianza para nada. O sea, Total, se podría 100%. decir que en esta ocasión nosotros compramos más a la persona y digamos que a la confianza que le teníamos a él que como tal al producto, porque nosotros como tal lo que te digo de bots no teníamos conocimiento Claro. prácticamente ninguno. Incluso me habías comentado que tu mentor anterior te había dicho que él tenía, que eran de alta frecuencia y no te había dado confianza. Entonces ya venías como con esa idea también, ¿no? De decir, bueno, si no me dio confianza en algún momento, eso siempre queda. Y así todo han Sí, empezado en el proyecto.
digamos, han tomado la decisión por una cuestión de tiempos también, algo que has nombrado, que es uno de los beneficios, poder liberarse también del tiempo de estar tanto tipo de, no sé, de análisis de gráfico, de backtesting como tal, digamos, al fin y al cabo como... Ahora vamos a hablar más de la operativa, de las tendencias y demás, pero digamos, como que le has dado ese voto de confianza también por el hecho de conocerlo a Brandon. Exactamente, o sea, y pues aparte de conocerlo, no fue una decisión como de la noche a la mañana, ¿sí? Fue un seguimiento como de unos 4 meses en el proyecto y al final de cuentas como que todo eso se reunió, es cierto que si Total. no tuviéramos la confianza o no se hubiera hecho el seguimiento, pues no estaríamos aquí dentro de este proyecto. Total, total, total. Excelente eso, ¿no? Que ha sido como un periodo de al menos 4 meses de ir siguiendo el proyecto y siguiendo el proyecto hasta que tomaron la decisión de sumarse. Ahora bien, una vez ustedes se sumaron al proyecto, me gustaría conocer cómo fueron esos primeros pasos de empezar a utilizar una herramienta automatizada, cómo es que se han sentido digamos, al fin y al cabo estás automatizado tanto el plan de trading como toda la configuración del lotaje. Entonces, cómo se han sentido de alguna manera estás como delegándolo a la herramienta, entonces esa experiencia, ese primer contacto con la herramienta. Es algo contraintuitivo, porque digamos que uno está acostumbrado a que uno hace y recibe a cambio, ¿no? Y digamos que hay ocasiones en las que hoy, ya después de tener obviamente más claro la configuración y todo eso, pues ponemos el bot y nos vamos. O sea, nos vamos a dar un paseo, nos vamos de viaje, damos, nos vamos todo el día a pasear y dejamos ahí el algoritmo. Yo sé que con la configuración que tiene es rentable y pues los resultados de ese día pues serán los que tengan que ser. Y digamos que es algo que da muchísima libertad y que hasta ese momento no habíamos experimentado hasta este punto. Pero pues al principio fue, lo que te digo, muy contraintuitivo, porque no se lo espera uno. O sea, siempre era como lo ponía. O sea, yo empecé con los set files que dan en el marketplace y mirando las clases, como que me llené de información muy rápido, nos abrumamos un poquito y no sabíamos muy bien cómo manejar ese tema, pero confiamos ahí en los set files de los marketplace y un set file del oro fue el que o sea, compramos 2 cuentas y seguimos la recomendación de Brandon de que hacerlas de forma agresiva, porque pues al final de cuentas ya habíamos pasado un tiempo bastante considerable intentando pasar cuentas de forma conservadora y nos dimos cuenta de que pues no era ya como tan viable, porque al final de cuentas el tiempo de uno cuesta, ¿no? Y Total, lo hicimos total, eso, así, compramos 2 cuentas y ese dato es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo uno busca una manera conservadora para no asumir tanto riesgo y poder pasar la prueba a fondo y al final no la terminas pasando, entonces te conviene hacerlo arriesgado. exactamente, eso fue lo que nosotros hicimos. Compramos 2 cuentas, pusimos ahí nosotros que tenga lo que tenga que ser. Si ninguna de estas se pasa, pues compraremos otras 2 y en algún momento se tendrá que pasar una si la probabilidad está a nuestro favor. Y pues afortunadamente se pasó una de esas y se perdió otra. Entonces tuvimos la fortuna de que al momento de fondearlas, las primeras operaciones fueron positivas. Entonces ahí pudimos retirar, comprar más cuentas, otra vez compramos 2, se volvió a pasar una, se perdió una y así se fue como creciendo el proyecto. Total, total, excelente, ¿no? Bueno, haber entendido a base de una mala experiencia, si se quiere poner así, de querer hacerlo conservador y no poder y terminar haciéndolo arriesgado y terminar como, como pasando la prueba, ¿no? Me gustaría preguntarte ahí cuánto tiempo les ha llevado fondearse como tal, cómo fue ese proceso en el que dijiste, bueno, vamos a hacerlo arriesgado porque Brandon nos ha recomendado, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Por ejemplo, yo te dije que nosotros adquirimos el BOD en noviembre del año pasado. Eh, Cuando compramos, o sea, nosotros dijimos vamos a estudiarlo y comenzamos a ponerlo a prueba en cuentas demo, que era prácticamente la recomendación que tiene al principio para uno familiarizarse con su funcionamiento. Entonces, al principio fue como mucha información, nos tomó como un proceso de un mes más o menos a asimilar toda la información, pero por ejemplo el tema de los set files, ahí no le habíamos metido todavía
O sea, solamente vimos las clases, entendimos cómo funcionaba el MetaTrader, porque como tal el MetaTrader de escritorio nunca lo habíamos utilizado para, mucho menos para el tema del bot. Entonces fue un proceso también de asimilación ahí. Y para los finales de diciembre, ahí fue cuando compramos las primeras dos cuentas de 10.000. Ahí les pusimos, duramos un tiempo como lo que te digo, intentando manejarlas con un riesgo bajo, bueno, bajo medio, el 1% más o menos. Y pues veíamos que las cuentas subían y pum, volvían a bajar y quedaban otra vez ahí. Y subían, o bajaban y bajaban y volvían a quedar ahí. Entonces, pues obviamente en algún momento se van a pasar si la cuenta está a favor, pero pues ahí seguíamos en las clases de Brandon y él nos explicaba la estrategia que él estaba teniendo en ese entonces, que era la de el esquema agresivo, de dejar uno de preocuparse tanto por pasar todas las cuentas, sino ponerlo por tema estadístico y probabilístico, de que si tú tienes tres y tú tienes una probabilidad de ganar del 30%, pues alguna de esas tres se va a pasar, y lo empezamos a ver como más por esa forma, y eso nos ayudó a despegarnos un poquito del resultado y de que tienen que pasarse sí o sí todas las que compren, ¿sí? O sea, como a perder ese miedo nos ayudó bastante. Y fue un proceso como de 2 meses. O sea, desde que asimilamos, desde que empezamos a operarla así el 1%, como el primer mes nos dimos cuenta de que las cuentas seguían un poquito arriba, un poquito abajo. Ya el segundo mes como que empezamos a considerar la posibilidad de empezar a operarlas así. Ya en ese, como a mitad de ese mes dijimos, no, dejémoslo y hagámoslo así. Entonces, por ejemplo, a finales de ese mes se perdió una y se pasó la primera fase de la otra. Ya para marzo de este año le pusimos ese mismo setpipe y se pasó la segunda fase, y ahí fue cuando nos fondeamos por primera vez en marzo. O sea, fue como un proceso de más o menos 2 meses y medio. Fue un proceso, digamos, meramente de cambio personal, más que de la estrategia en sí. Fue como trabajar más el psicotrading como tal, decir, bueno, nos desapegamos al resultado, entendemos la parte estadística y eso fue lo que les permitió fondearse más que la estrategia. Es decir, según entiendo. Exactamente, porque sí, porque también algo que nos dio muy duro en ese entonces era ver que, por ejemplo, con la estrategia que nosotros manejábamos, pues uno ya tenía más o menos identificada la dirección del mercado según la estrategia que utilizábamos. Y poníamos el bot y el bot iba totalmente a lo contrario, ¿sí? O sea, habían casos en los que pasaba, no siempre. Pero entonces es un choque emocional fuerte, porque digamos que tú dices, no, la estrategia me dice que va a ir para el otro lado, ¿será que dejo la operación abierta? ¿Será que la cierro? Entonces, el hecho de también confiar en la herramienta fue un proceso Total, total. que incluso Eh, hasta el día de hoy con la estrategia actual que manejamos también manual, porque nosotros siempre vimos el tema algorítmico, bueno, hasta el momento no lo hemos visto como vamos a operar totalmente algorítmico, sino que es como un tema de diversificación más que todo, porque nos gusta operar manual también, o sea, es solamente un gusto y lo hacemos porque nos gusta y pues ahí lo diversificamos. Entonces, digamos que hasta el día de hoy hay momentos en los que la estrategia nos dice va para arriba y el bot, pum, para abajo. Entonces emocionalmente pues da duro, pero lo que tú dices, o sea, después de uno entender la probabilidad, hacer backtesting, darse cuenta de que los stops a final de cuentas son números y que los números pues a final de cuentas no mienten, en algún momento se cumplen, total, pues es cuestión de confiar. total. Lo importante es haber tenido más ganancias que pérdidas, pero entender que en el proceso vas a perder. Eso creo que es lo que uno más le choca, ¿no? La parte emocional. Porque, como decías vos al principio, todos querés ganar, querés pasar todas las cuentas, querés que si compraste tres, pasar las tres, y estadísticamente sabemos que de esas tres, si lo haces de manera arriesgada, vas a pasar una. Lo importante es, bueno, jugar también con el tiempo en ese caso. Bueno, perfecto, José. Me gustaría preguntarte, bueno, ya hablaste un poco de los set file como tal, algunos, bueno, procesos de aprendizaje que fue la parte emocional, entender la herramienta. Ahora preguntarte cuál fue como el desafío más grande que pasaron o el problema dentro
ya sea con la herramienta o dentro del proyecto como tal o en el trading, que fue como el desafío más fuerte que les ha costado pasar? Mm, yo diría que fue como ya después de empezar cuando fundamos la primera cuenta, dijimos vamos a, entonces, como ya la tenemos fundada, pues no es necesario seguir manejándola así agresivo porque ahora sí la queremos mantener. Empezar a buscar como alternativas distintas a las que había en el marketplace, empezar a crear nuestros propios set files, más o menos eh, como buscar las configuraciones adecuadas, hacer backtesting. Digamos que hoy en día ya la experiencia nos ha permitido tener un sistema en el cual yo digo, bueno, para crear un set file puedo poner esto primero, esto segundo, esto tercero, y es muchísimo más fácil, ¿no? Pero pues en ese entonces uno, como son muchas variables a final de cuentas, uno dice, no, pues activémosle aquí a ver qué pasa. Y le ponía y cambiaba totalmente el resultado. Listo, entonces ahora busquémoslo con este otro. Y digamos que eso como que me hacía dar vueltas, ¿sí? O Pero sea, nunca terminabas de conseguir comenzaba algo. exactamente, o sea, comenzaba a crear un set file, este me llegaba acá, después lo intentaba optimizar y me iba peor, después como que perdía la optimización del principio y ya no sabía como lo que había hecho, entonces fue como un círculo, pero gracias a Brandon y a Lucas, que también me aproveché bastante de ellos, Mm. porque eso sí, les escribía, un momento que tenía cualquier cosita, les escribía y pues afortunadamente me ayudaron mucho también en ese proceso y en recomendaciones y todo. Pues ahí me di cuenta en algún momento de que tenía que crear un sistema que me permitiera como crear esos configuraciones ganadoras que sean rentables y pues ya como te digo, o sea, también fue un poquito difícil confiar como en las configuraciones que hacen los demás porque pues como no lo haces tú, pues a final de cuentas es un proceso distinto. O sea, tú no ves como todos los números, puede que ahí estén las carpetas y todo eso, pero que expliquen como las gráficas y eso, pero en ese momento pues yo no sabía cómo interpretarlas. Entonces fue cuestión de cacharrear, se dice acá, Sí, cacharrear, o sea, probar, probar, probar y empezar a entender más que todo por cuenta propia. Ya después uno comienza a interpretar más alguna información de mejor manera y en algún momento me di cuenta de que tenía que crear sistemas y ya pues con los setfiles que creaba yo mismo, pues ahí digamos que me fue más fácil confiar todavía y soltarle más la operativa al algoritmo. O sea, total, total. Qué ahí fue más interesante. sencillo. Porque nosotros lo que hacemos es entregar una base que ya esté testeada para que el usuario pueda empezar de ahí, no tenga que iniciar desde cero, porque sabemos que funciona, ya la hemos testeado durante mucho tiempo, y que el usuario a partir de ahí, a medida que vaya consumiendo contenido, se capacite, termine creando sus propios set file para poder, digamos, optimizarlo, llevarlo de manera personalizada al algoritmo. Pero en tu caso fue como, no confío en esto, empiezo por mi cuenta, fue como distinto. Digamos, ¿cuánto tiempo te ha llevado poder lograr el set file adecuado a tu operativa, a tu perfil de inversor, con el que te has sentido como una vez, digamos, fuiste entendiendo la herramienta? ¿Cuánto tiempo te ha llevado poder crearlo? Yo diría que más o menos fue un proceso de 2 meses. O sea, yo siento que duré un mes dando vueltas, más o menos. Y el otro mes fue como ya empezar a tomar notas, decir, bueno, si hago esto, después puedo hacer esto y esto otro. Fue más o menos el proceso 2 meses que me permitió crear el primero que yo diga, bien, chévere. O sea, como que me gusta la forma en la que opera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo probé algunos de los setbacks que hay y efectivamente uno los mira en backtesting y pues dan buenos resultados, pero entonces digamos que si tiene el SL muy grande, tú sabes que va a durar la operación más días abiertos y, por ejemplo, por la forma que yo tengo de operar, no me da tranquilidad. Entonces, digamos que lo que tú dices, el perfil de inversor que yo tengo es más intradía, me gusta que la operación dure el mismo día o como mucho hacia el día siguiente y ahí ya cerrar. Entonces, digamos que eso también fueron cositas que durante ese proceso de más o menos 2 meses fue que le di como forma y ya ahí, después de hacer el primero, ya como que estandaricé el proceso y ya fui creando más.
y cositas más específicas para set files, o sea, como para objetivos más específicos también. O sea, no es lo mismo para mí, en su momento yo llegué a entender que no es lo mismo buscar un 10% en una primera fase que buscar un 5%. Entonces, digamos que ahí también fui personalizando algunas cosas. Total, total, 100% ese último dato, ¿no? De que no es lo mismo, digamos, querer apuntar a un 10%, apuntemos un 5%, después vamos poco a poco. José, me gustaría preguntarte, bueno, un poco sobre sus ganancias, sus drawdowns, o qué consistencia han logrado hasta la fecha. Ahorita, de hecho, hice como recap a todos los retiros que hemos hecho, porque pues al principio también intentamos hacer pues retiros más conservadores, por lo que queríamos duplicar las cuentas primordialmente. Y pues al ser también los primeros retiros que hacíamos siempre, pues digamos que el hecho de ver dinero ahí en la cuenta y decir como que no aguantemos un poco más era un poco difícil, porque teniendo la posibilidad de hacer como esos primeros retiros fue muy emocionante. Entonces ya haciendo como reconteo, ya van más o menos $1,500 entre unos 6 retiros, 6, 7 retiros entre las tres cuentas que tenemos fondeadas ahora mismo de 10,000. Genial, genial, excelente. Bueno, perfecto. Digamos, ese, digamos, bueno, José, tu esposa, digamos, antes de empezar el proyecto, que han tenido toda una etapa manual y que incluso la siguen manteniendo a la fecha, digamos, al fin y al cabo, toda su estrategia manual lo han conocido a Brandon, han cambiado de mentor en ese caso, probablemente hayan cambiado también la manera de ver las cosas, su estrategia como tal, y hoy que vienen haciéndolo de manera automatizada, con set files ya programados, ¿cómo, cómo se ve reflejado la estrategia que tenían antes y la que tienen hoy, digamos? Que, o sea, ¿ha cambiado realmente un 100%? ¿Ha sido la misma? ¿La han mantenido en el tiempo? ¿Cómo es que se ve reflejada su estrategia hoy? Digamos que principalmente se ha visto mucho un desapego hacia los resultados. O sea, el aprender a confiar. O sea, yo sé que tanto en mi estrategia manual como en la de los set files, sé que tengo probabilidad estadística ganadora. Y por ejemplo, el mes pasado yo tuve manualmente, tuve una racha de pérdidas consecutivas que pues, llega al momento en el que lo hace dudar a uno un poco, ¿no? Pero entonces ahí uno vuelve y se refresca la mente con toda esa, con toda la data, con toda la probabilidad y yo dije, no, yo estoy haciendo las cosas bien y efectivamente en cuestión de una semana se recuperó todo. Y pues son cosas que tanto en el bot como en manual lo hemos experimentado. O sea, el hecho de solamente seguir la estrategia, seguir como a la forma más eh, estricta posible, intentar hacer lo mejor las cosas sin cambiar cosas por la emoción. Digamos que es más el hecho de confiar y seguir la estrategia sin importar el resultado, es lo que creo que más nos ha ayudado a progresar. Total, total, como dejar de dar vueltas, eso que venías diciendo y no como dejar de testear tantas cosas distintas y empezar a seguir un plan estricto. Perfecto, Sí, perfecto. así tal cual. Hablemos un poco, bueno, me gustaría hablar del servicio como tal, pero pongámoslo de la herramienta y después la entrega de servicio. Hablando primero de la herramienta, vamos, teniendo en cuenta que lo vamos actualizando constantemente, incluso ahora se viene una nueva actualización, eh, digamos, ¿cómo te sentís con la herramienta? Digamos, ¿cómo la ves hoy? Y si crees que habría que hacerle un cambio o algo que te gustaría para una próxima actualización, ¿cuál sería? Mira, por ejemplo, yo en su momento eh, me di cuenta de que cuando Brandon empezó a operar Multipar, también me di cuenta de que pues Multipar obviamente uno divide el riesgo en diferentes activos y a pesar de que uno no pueda ganar tanto como puede llegar a ganar en una sola operación, porque puede que tú tienes un solo par y si ese se llega a TP, pues ganas digamos que el 3%, ¿no? Y si divides en la mitad y uno gana y uno pierde, pues no ganas ese mismo 3%, pero también aplica para los drawdowns. Entonces, luego de entender eso, eh, Brandon como que
me metió más en la cabeza la idea de empezar a utilizar más el multipar. Y le planteé en su momento si se existía la posibilidad de hacer backtesting en multipar. O sea, como con varios activos, hacerles backtesting a todos al tiempo y así tener como la data de cómo sería una cuenta con 3 set files al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? Creo que él me dijo que ya lo había como asimilado, que ya como que estaba buscando una posibilidad en la cual eso se pudiera hacer, pero pues yo me doy cuenta, incluso yo mismo me di cuenta de que no, obviamente no es algo sencillo de hacer, pero digamos que sería en ese aspecto creo yo que sería una mejora fantástica. Total, total, excelente el aporte ese, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo testeo tantos activos al mismo tiempo, tantos set files, digamos? Genial. Bueno, José, para ya ir terminando como tal, me gustaría saber si han podido sacarle provecho, digamos, a las sesiones de psicotrading, si han podido generar relaciones con la comunidad como tal, y al fin y al cabo, si eso les ha permitido mejorar también. Sí, claro, digamos que, por ejemplo, hay varios compañeros que son de acá de Colombia y de hecho ahorita en unas 3 horas quedé con un compañero que coincidimos hace unas 3 semanas en una sesión de psicotrading, que, que pues ahí gracias a los resultados que Brandon como va subiendo, pues él como que me vio por ahí, interactuamos y ahorita más tarde tenemos una reunión para charlar un rato y pues mirar oportunidades de mejora y todo eso. Entonces digamos que tanto eso como el Discord también ayuda a no sentirse solo, ¿no? A sentir que si en algún momento estás en un periodo de drawdown, como que será que yo estoy haciendo las cosas mal y después tú escribes por ahí y de pronto te contesta Brandon o incluso otro compañero y dice, no, a mí también me ha pasado lo mismo, pero pues tranquilo, estás haciendo las cosas bien, a mí también me está pasando. Y entonces ahí uno se siente acompañado, ¿no? Es siempre una gran ayuda también las sesiones de psicotrading porque no solo en el hecho de la operativa o en las dudas que uno le vaya surgiendo en cuanto a la estrategia o al algoritmo o la configuración, sino que en los cambios que uno va teniendo como en el entorno mismo o en el estilo de vida, porque pues el hecho de tener más ingresos pues indica también cosas diferentes que cambian en el estilo de vida, ¿no? Y, y pues Brandon, por ejemplo, yo soy una persona que digo como siento cierto apego o ciertas como cosas que viniendo como de una situación económica pues no tan abundante como la estoy llegando a tener ahora mismo, pues siento algunas dudas y algunos miedos de pronto volver al inicio, ¿no? Entonces todo eso pues se ha tratado en las sesiones, dan recomendaciones y como no es, no soy el único que ha pasado por eso o que está pasando por eso, entonces es un proceso en el cual nos ayudan bastante tanto Brandon como los demás compañeros. Total, total. Muy bueno eso, ¿no? Porque, o sea, si bien la sesión está pensada para trabajar la mentalidad, para que le sirva al usuario de generar relaciones, poder crecer de manera exponencial, al fin y al cabo, bueno, has podido conectar con otras personas que han estado en tu situación o más avanzado, que ya les ha pasado lo mismo, y eso te ha permitido también, bueno, eso, ¿no? El hecho de que decías recién, ¿no? De poder relajarte, de saber que es parte del proceso, que estás haciendo las cosas bien, aunque los resultados no estén reflejados como positivo. Así que realmente muy bueno. Me gustaría preguntarte, bueno, el equipo de soporte, si has podido sacarle provecho a Lucas en este caso, si te ha servido los aportes de él, que por ahí es una persona más, digamos, extremadamente técnica, lógica, más racional en cuanto a números. Bueno, al fin y al cabo es como lo más compatible con el uso de la herramienta que no es más que tendencia. Sí, digamos que, como te dije, en el momento en el que comencé a meterle el tema de configuración, siempre me surgieron bastantes dudas. Y yo era, Lucas, esto. Y al momentico, pues él estaba ahí conectado, me respondía. Y hacía lo que me recomendaba y pin, otra pregunta. Lucas, pasó esto después de esto. Y ahí me volvía y me respondía. Y así fue prácticamente un proceso de respuesta, pregunta, respuesta, hasta que se llegaba al objetivo, ¿no? Y pues estoy muy agradecido también con él porque pues a final de cuentas me ayudó mucho en ese proceso y a entender mucho la herramienta, porque al principio
Como te digo, nunca habíamos utilizado MetaTrader, jamás, aparte de meter operaciones en el teléfono, ¿sí? Entonces, el tema de familiarizarse, empezar a utilizarlo para el algoritmo, pues es un poquito más intrusivo lo que uno tiene que saber, o sea, tiene que saber un poquito más acerca de la herramienta. Y cada detalle yo le preguntaba y me respondía súper bien. Entonces, digamos que con el tema del soporte muy contento. Genial, genial, me alegra escucharlo. Y bueno, ya para ir finalizando también, todas aquellas personas que o están por tomar la decisión de sumarse al proyecto o que ya se han sumado y están dando sus primeros pasos, ¿y qué le podrías recomendar? No sé, me refiero a o algún problema en común que hayan tenido, que hayas visto, o algún aporte que vos digas esto le va a facilitar su primer paso dentro del proyecto, bienvenido. En la experiencia que hemos tenido, yo diría que es, hagan caso, sí, o sea, hagan caso a las recomendaciones que dan. O sea, las recomendaciones no son como usted verá si las hace o no. Pues, técnicamente uno tiene la posibilidad de hacerlas o no hacerlas, pero de verdad se pueden ahorrar mucho tiempo siguiendo las recomendaciones que nos dan en las clases. Y que no tengan miedo de preguntar, porque eso puede llegar a pasar también. En su momento me pasó, ¿no? Que tengo esto, me pasa esto, pero me incomodaría preguntarle a esta persona, o me incomodaría preguntarle a Brandon o a Lucas en este momento que están en soporte. Ellos están ahí para ayudarnos a final de cuentas, entonces incluso a los compañeros de la comunidad también. Hay compañeros que a mí me han escrito ya y me han dicho, oye, he visto que tienes resultados, estoy como en este proceso, ¿qué me puedes recomendar? Y digamos que uno está dispuesto también a como a brindar de cierta forma ese apoyo porque es algo que a uno le gustaría que le hubieran dado en ese momento y si uno lo recibió, pues es bonito también brindarlo. Total, total, total. Ese como aprovechar realmente todos los recursos, ya sea o la comunidad o Brandom, el equipo de soporte, para preguntar todo lo que necesites y sin importar si recién iniciás, digamos, que por ahí sí es como esa, no sé, ese miedo, esa vergüenza de ser nuevo, de saber que el resto ya tiene tiempo, pero realmente eso es el mayor beneficio, saber que el resto ya lo pasó, que ya pasó esa primera etapa de principiante dentro del proyecto y que eso es lo que realmente te va a hacer mejorar si estás dispuesto a preguntarle a cualquiera. Así que excelente. Bueno, José, para finalizar, todas aquellas personas que estén viendo esta entrevista en YouTube, en Instagram, y tengan alguna duda puntual con el proyecto, con tu proceso, con algo en particular y les gustaría preguntártela a vos mismo, ¿a dónde te podrían encontrar? Estás muteado. Ah, ya. En Instagram me encuentra como José Pineda FX. Ahí, digamos que ya, pues imagino que si están relacionados con Brandon, pues ahí le aparecerá el perfil que lo sigue, ¿no? Entonces, ahí cualquier cosa, pues para mí es un gusto también ayudar y brindarle como eh, esas herramientas que de pronto uno busca al principio a esas personas que están empezando. Genial, genial, José. Bueno, la verdad que la entrevista ha sido un éxito tenerte acá, ha sido un gusto. Que puedas aportar no solo tu experiencia como tal, sino tu enfoque, teniendo en cuenta que el trading es un camino totalmente personal, es un camino de autoconocimiento, autodesarrollo. Entonces, cada aporte que has hecho en esta entrevista va a significar algo para cualquiera que lo esté viendo. Así que realmente ha sido un gusto que estés acá, tu predisposición a poder aportar tanto a la comunidad, a los usuarios que ya están usando el algoritmo y que realmente se vean reflejados con tu punto de vista, con tu proceso, que probablemente haya alguien que le haya pasado cosas similares a vos, así que ha sido un gusto realmente tenerte acá. Dale, Leo, muchísimas gracias. Igual, como te digo, es un gusto, es un placer formar parte de este proyecto. Nos está cambiando la vida totalmente.